Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Queridos amigos, comentamos hoy el 23º domingo del tiempo ordinario de este ciclo B. La primera lectura de hoy es del profeta Isaías en su capítulo 35. La liturgia es toda ella un mensaje de esperanza en Dios Salvador. En un momento de desconcierto general por las tribulaciones del destierro, Isaías exhorta a Israel a buscar solo en Dios la salvación, solo en Dios la salvación. Mirad a vuestro Dios, que os salvará. Parece como si el profeta viese ya la salvación presente. En realidad no la ve, pero cree y está seguro de que Dios intervendrá en favor de su pueblo. Isaías contempla la obra salvadora bajo dos aspectos: las curaciones milagrosas que devolverán al hombre su integridad física. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, la lengua del mudo cantará. Y la transformación del desierto, que se convertirá en un lugar delicioso, abundante de agua. Ha brotado agua en el desierto. Todo ello simboliza la transformación profunda que opera Cristo en el hombre y en la misma creación. Transformación que se completará al final de los tiempos, cuando todo sea renovado perfectamente en Él. En esta lectura se trata de un, diríamos, vaticinio, hecho por el profeta Isaías 8 siglos antes de lo que sucediera. Y se refiere al Mesías, al que había de venir, y dice así: Dios en persona vendrá y os salvará. Y entonces los ciegos verán, los sordos oirán. Aquí se nos predicen los milagros y curaciones realizadas por Cristo. Y de hecho vemos que cuando Él vino a la tierra y empezó a hacer milagros, Juan Bautista, que estaba en la cárcel, admirado de cuanto se decía de las maravillas que hacía Jesucristo, envió por sus discípulos a decirles: ¿eres tú el Mesías, el que ha de venir, o esperamos a otro? Y Jesús les dijo: id y referid a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres son evangelizados. La consecuencia que hemos de sacar nosotros es esta: Jesucristo es Dios, porque así nos lo demuestran sus profetas y sus milagros, y hemos de seguirle. Y a este fin, para mejor conocerlo, leamos con frecuencia los evangelios y reconoceremos que su doctrina es la que nos puede salvar. Pasemos a la segunda lectura del apóstol Santiago en su capítulo 2. Esta lectura propone al cristiano una línea de conducta semejante a la de Dios, que en su obra de salvación no hace distinción de personas. Y si alguna preferencia tiene, es por los humildes, por los pobres y necesitados. El Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan. El apóstol Santiago nos habla del comportamiento respecto a los demás, respecto a las personas. La fe cristiana o la creencia en Jesucristo es incompatible con la acepción de personas. El honrar al rico porque es rico y despreciar al pobre porque es pobre, ya que todos hemos sido redimidos igualmente. Y Dios ha elegido para ricos y herederos del reino de los cielos a los pobres según el mundo. Estos pobres son los pobres en el espíritu, de quienes Jesús dijo que era el reino de los cielos. El ejemplo que aduce el apóstol de los hombres que llegan a la reunión litúrgica, uno bien vestido y otro andrajoso, es un ejemplo gráfico que basta referirlo para que todos reconozcamos que no debe haber entre los cristianos acepción de personas. Pasemos al Evangelio. Hoy es de San Mateo, en su capítulo 7. En esta lectura se nos refiere a la curación de uno que era sordo y mudo. Y llama la atención el por qué Jesucristo, pudiendo curar esta enfermedad con la sola imposición de la mano, emplease tan largo ceremonial. Sabemos que la mayor parte de las veces, con una sola palabra, indicadora de su voluntad, curaba toda clase de enfermedades. Recordemos al leproso que clamó: Señor, si tú quieres puedes limpiarme.
Respuesta de Jesús, que le dijo: quiero, sé limpio. Y al momento quedó curado. Lo mismo al ciego de Jericó. Pero en este caso no fue así. Parece agotar los recursos de su poder para sanar al sordomudo. Primero lo separa de la multitud, mete los dedos en sus oídos, los unge con saliva. ¿Por qué obró así Jesús? San Gregorio Magno comenta: fue para darnos a conocer la dificultad de curar estas enfermedades en el orden espiritual. ¿En qué consiste la sordera espiritual? Sordo espiritual es aquel que no percibe la voz de Dios, que nos habla ya externamente, por la voz de la naturaleza, por los apóstoles, por el magisterio de la Iglesia, por los buenos libros, etc. Y ya internamente, por las inspiraciones, por la acción de Dios en la conciencia, por los buenos ejemplos. Y muchos no quieren oír esta palabra de Dios, porque endurecen su corazón. ¿En qué consiste la mudez espiritual? Va unida a la sordera. El que no oye, tampoco aprende a hablar. En sus almas jamás resuena una alabanza, una plegaria, una acción de gracias a Dios. Santo Tomás dice: son mudos los que no confiesan sus pecados, los que los callan por vergüenza y cometen sacrilegio. Esta enfermedad se contrae por el descuido de oír la palabra de Dios y se cura huyendo del pecado, oyendo y llevando a la práctica la palabra de Dios. Queridos amigos, como podéis ver, son enseñanzas muy sencillas. La oración, el conocimiento de la palabra de Dios, nos capacita para dar un testimonio auténticamente cristiano. Que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo, a la gloria de Dios.